Bien, vamos a repetir todo lo que veníamos hablando. Bien, lo primero que tenemos que comprender es que nosotros vivimos en una sociedad, ¿no? Una sociedad que se ha desarrollado a lo largo de la historia, y toda sociedad tiene moral. ¿Y qué es la moral? Es el conjunto de comportamientos y costumbres morales que nos dicen qué debo hacer, qué no debo hacer, qué es bueno, qué es malo, qué es prohibido, qué no es prohibido. O sea, la moral básicamente es lo que ponemos en juego todos los días. Me cepillo los dientes, me visto, me baño, saludo a las personas, le dejo el asiento a alguien por X razón, entro a la hora del trabajo a la hora que tengo que entrar, soy responsable, en fin. Todos esos tipos de comportamientos son comportamientos morales. Y toda sociedad tiene moral. ¿Ah? La moral es social, pero la moral también se encarna en los cuerpos. ¿Tá? Como dice acá. ¿Qué quiere decir que la moral se encarna en los cuerpos? Quiere decir que la moral la llevamos a cuestas en nuestros cuerpos. No es algo que está fuera de nosotros, que en cierta medida lo está porque está en lo social, pero está en nuestros comportamientos. Se encarna en nuestros comportamientos. ¿Sí? Muchas veces de una manera no plenamente consciente, ¿no? No es que pensemos todo el tiempo en lo que estamos haciendo, pero lo hacemos y creemos que cuando lo hacemos, hacemos el bien. Por eso tiene una relación nuestro comportamiento con lo moral. ¿Qué es la ética? Cuando hablamos de ética, siempre, eso es algo que uno ve en prácticamente todos los autores que han trabajado la cuestión de la ética remite a la posición del sujeto en torno a la moral, en torno a las normas. O sea que la ética es algo del sujeto, es cómo el sujeto se posiciona ante los otros, ante el Estado, ante la sociedad, etc. Entonces, ¿esto cómo se le juega en la psicología? Muy fácil. Por ejemplo, ¿no? No mentir, no engañar, no manipular, son aspectos morales que están en lo social, pero se encarnan en el quehacer del psicólogo. Y la ética supone que cada psicólogo elige hacer caso de esas normas, de esas características, de esos comportamientos, porque considera que es lo correcto. ¿Bien? Entonces, cuando el psicólogo hace eso, se está rigiendo por la primera dimensión ética, que es la dimensión normativa o también llamada deontológica, que lo que va a suponer es una subordinación y una armonía del sujeto con la norma. ¿Está? Es decir, que a nivel del Estado, a nivel social, a nivel de las instituciones educativas, judiciales, en fin, siempre se supone que el sujeto decide actuar conforme a la norma. O sea, decide ir a 45 en un lugar donde dice que hay que ir a 45, decide ser responsable, ser dueño de sí, gobernarse así, no mentir, cumplir con el trabajo, ¿tá? No robarle el trabajo a otro y decir que es suyo. Todo ese tipo de cuestiones remiten a una armonía social para la cual la libertad del sujeto es comprendida como la decisión del sujeto de hacer lo que el deber dice. Es decir, si nuestro deber nos dice que debemos decir la verdad, hay que decir la verdad. Si el deber dice que debemos trabajar dando el máximo, hay que dar el máximo. Si el deber dice que no podemos establecer relaciones de amistad o amorosas con los pacientes, no se puede hacer eso. Y nótese acá que el sujeto puede elegir hacer eso o no, pero se espera que lo haga, que actúe en base al deber. Si no actúa en base al deber, va a ser sancionado, puede ser oralmente, puede ir preso, le podrían sacar el título en algunos países, por ejemplo, si comete una falta ética grave, ¿sí? Pero
alguna sanción va a tener, aunque sea verbal. La segunda dimensión ética, estoy grabando, ¿verdad? Sí. La segunda dimensión ética es la dimensión pedagógica. Pedagógica en sentido amplio, ¿está? O sea, no solamente lo que remite a la escuela, o el liceo, o la facultad, sino en cualquier, digamos, relación donde el aprendizaje esté presente. Entonces, para la dimensión pedagógica, el sujeto se debe orientar a la virtud, debe buscar ser virtuoso, ser un mejor sujeto cada día, y desarrollar hábitos orientados al bien, es decir, aprender a estudiar, aprender a trabajar en equipo, aprender a tener un pensamiento crítico, aprender a trabajar con textos, a leer textos, analizar textos, aprender a comunicar sus ideas, en fin. Todos esos aprendizajes están ligados a hábitos, porque en la medida de que uno estudia, se hace estudioso y llega un momento dado que no piensa si va a estudiar o no, va y estudia, ¿no? Esa, la cuestión del hábito para la virtud es fundamental, porque es lo que nos, según Aristóteles, nos va a orientar al bien, nos va a orientar a la felicidad. Si nuestros comportamientos nos hacen ser mejores sujetos, entonces vamos a ser felices. En la medida que hagamos las cosas en medianía, o sea, ni por exceso ni por defecto. Vamos a estudiar lo suficiente para que nos vaya bien, pero tampoco es que vamos a dejar a ver a nuestros amigos de acá hasta que terminemos la carrera, ¿no? Acá lo ético es justamente ser responsable de sí, y lo no ético es ser irresponsable. Entonces, para las instituciones educativas esto es central. Cuando un estudiante es sancionado en una institución educativa, lo es porque su comportamiento pedagógico no es ético. Porque copió, porque insultó, porque se puso, no sé, vamos a suponer que se puso a bailar en una clase donde evidentemente no era una clase de baile, ¿no? Entonces, un comportamiento que de alguna manera va en contra de la búsqueda de la virtud, de hábitos orientados a ser mejor sujeto para esa clase, para ese instituto, van a ser sancionados. La tercera dimensión ética es la dimensión psicológica, que es la que uno más trabaja en esta facultad, que tiene que ver con el deseo. El deseo se nos impone y actúa en relación a nuestras decisiones éticas. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes, sus parejas, están afuera del país, hace 2 años con el tema del COVID, viene mañana esa persona, y ustedes, claro, hace mucho tiempo que no ven, entonces el deseo de verlas o de verlos hace que vayan muy rápido por la carretera y en vez de ir a 45 vayan, no sé, a 80. Obviamente, esa decisión, eso que termina haciéndose, es una decisión ética que va ligada al deseo, o sea, el deseo de ver a esa persona, pero va en contra de la norma de que si un cartel dice 45, debo ir a 45. Entonces, la dimensión ética psicológica implica lidiar con el deseo, y eso es central para el psicólogo. Al psicólogo se le va a atravesar el deseo, y por lo tanto necesita un análisis personal, y por lo tanto necesita tener un proceso de supervisión de su trabajo. No es que con hacer la carrera ya está. No. Yo tengo que hacer la carrera, obvio, pero aparte tengo que tener un espacio de análisis personal como parte de mi formación como psicólogo, porque si no me trabajo a mí, no puedo trabajar con otro. ¿Por qué? Porque en el espacio de trabajo psicológico el deseo va a presentarse, se va a presentar. De alguna manera se va a presentar, ya sea para uno como psicólogo o para el paciente. En la transferencia y contratransferencia, el deseo se va a poner en juego de distintas formas. Y uno lo tiene que poder lidiar con eso. Uno le puede pasar a un psicólogo que no trabaja bien adecuadamente consigo mismo, que no se analiza, que no se supervisa, que de repente, por ejemplo, tenga deseo de no ver
a un paciente porque le cae mal. Bueno, ahí tenemos un problema ético. Claramente tenemos un problema ético porque un psicólogo debe tener una posición neutra, no puede juzgar al paciente, no puede, digamos, verse contaminado por esos deseos de tal manera de perder la escucha, la posibilidad de escuchar qué le ocurre a ese sujeto, ¿no? Entonces, obviamente, el espacio de análisis, el espacio de terapia, el espacio de supervisión es fundamental para la formación y para la psicología en general. Acá lo no ético sería dejarse arrastrar por el deseo de manera irresponsable, ¿no? De decir, bueno, fue lo que me pintó y chao. Lo que hay valor. No, eso sería lo irresponsable. Y la cuarta dimensión es la dimensión dialéctica o relacional que remite a los encuentros, ¿tá? El encuentro de cada uno con un otro. Acá lo ético es darle espacio al otro para que exprese su singularidad, para que pueda hablar sobre lo que le pasa, para que pueda mostrarnos cómo él es, cómo piensa, cómo singularmente dice, cómo singularmente se mueve, cómo singularmente se relaciona con los demás, darle un espacio justamente de encuentro, un espacio de reconocimiento de ese que está ante nosotros, para que ese pueda pensarse así. Acá lo no ético sería el déficit de reconocimiento que implica no escuchar al otro, no atender las necesidades en el sentido de escuchar las necesidades, pero no responder a la demanda, que es algo bien de la psicología. No podemos responder a la demanda, es decir, el paciente puede demandarnos que nosotros ocupemos el lugar de maestra o de maestro o de padre o de madre o de novio o de novia o lo que fuera. No podemos ocupar ese lugar, pero sí le vamos a brindar un lugar para que él pueda reconocer sus deseos, para que él pueda reconocer su lugar en el mundo y pueda pensarse. ¿Ah? Bien. Entonces, estos aspectos que venimos planteando son fundamentales para la formación de un psicólogo. Las cuatro dimensiones. Si bien no todo texto del curso remite a estas cuatro dimensiones, la mayoría remiten la dimensión deontológica o la dimensión del sujeto, que tiene que ver justamente con la dimensión psicológica o relacional. Las cuatro siempre están presentes en la vida de un psicólogo. ¿Por qué? La primera va a estar presente a nivel laboral. El psicólogo no puede ir por ahí violando las normas sociales, sobre todo las normas jurídicas, porque si no, obviamente puede ir preso, puede cometer una falta ética, ¿no? Si un psicólogo, por ejemplo, tratara de tener relaciones sexuales con todos sus pacientes, ¿no? Obviamente hay una falta ética gravísima, ¿no? Si un psicólogo quisiera, no sé, engañar a su paciente de modo de cobrarle 2 veces la misma consulta, eso es una falta ética grave, ¿no? Yo te digo, tuvimos, no sé, consulta la semana pasada y la semana esta tenemos consulta de vuelta y te digo, no me pagaste la semana pasada. Y yo sé que en realidad lo pagaste, no fue que me confundí, ponele. No, sé claramente que pagaste. Eso es una falta ética. ¿Por qué? Porque uno de los presupuestos de base para una buena ética del psicólogo es la confianza. La persona ha depositado su confianza en nosotros y nosotros debemos respetar esa confianza éticamente. Eso implica no hablar de lo que le pasa al paciente por ahí en el boliche de la esquina, ¿tá? O con su familia. En todo caso, en el espacio de supervisión se trabajará sobre qué de eso que el paciente trae a uno lo interroga, lo cuestiona,
no sabe cómo pensarlo, pero eso justamente implica que cuando uno hace eso, está poniendo en juego la ética, es decir, saber que uno no puede pensar qué le ocurre a otros si uno no se piensa, si uno no supervisa, si uno no trabaja justamente con alguien con más experiencia. La dimensión pedagógica es fundamental para la formación, tanto cuando uno es estudiante de grado o después, porque es mentira que cuando uno se recibe ya deja de estudiar. Uno sigue estudiando toda la vida, digamos, o debería seguir estudiando toda la vida, lo cual implica en la dimensión de la virtud tratar de ser cada vez mejor psicólogo, de escuchar cada vez mejor, de prestar atención cada vez más a las sutilezas del trabajo clínico, o del trabajo social, o del trabajo a nivel del ámbito laboral, o el que sea que uno está haciendo, o educacional, porque siempre a medida que uno trabaja y estudia y se compromete, empieza a escuchar más cosas. Yo no escucho lo mismo ahora que cuando recién me recibí. Ahora escucho mucho más cosas que cuando recién me recibí. Cuando hablo de escucha, no es oír, escuchar es como prestar atención a qué dice un sujeto entre líneas, a qué se desliza en su discurso, a qué refiere a pesar de que no dice, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, alguien dice, esta persona no la soporto, me revisa el celular, no la aguanto, no sé qué. Está hablando de alguien, pero ¿quién es ese alguien? ¿Es la pareja? ¿Es el padre? ¿La madre? ¿Quién es ese insoportable? No lo sabemos, pero a medida que aprendemos a escuchar, vamos aprendiendo a afinar, a darnos cuenta de quién puede ser, por qué no lo dice, por qué no habla, por qué no dice que es X persona, ¿no? ¿Qué se pone en juego en ese no decir que es X persona? ¿No? Y eso es parte del trabajo ético, porque no habría nada peor, y digo esto porque sé que ocurre, que un psicólogo se reciba, no se supervise, no esté en un proceso de continua formación, abra un espacio de atención en su casa, ponele, y empiece a atender a la gente como si estuviera, no sé, yo qué sé, yendo a comprar bizcochos a la panadería de la esquina. O sea, lo escucha así nomás, le empieza a dar consejos, lo abraza, no sé, va a tomar una cerveza al bar de la esquina con el paciente. Cualquier cosa de ese tipo de cosas es una cosa que no debería ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque si ocurre, estamos en graves problemas éticos. Problema ético de justamente empezar a entrar en una relación que puede implicar la manipulación, que puede implicar la pérdida de la distancia óptima para escuchar, que puede implicar justamente a empezar a actuar en base a la demanda que el otro nos pone, ¿no? Que puede implicar no poder seguir trabajando, porque obviamente nosotros como psicólogos no somos amigos de nuestros pacientes y tampoco debemos ocupar otro lugar que el que nos corresponde. ¿Sí? Sí, Jimena. Ahora vamos para las preguntas. No, que además, claro, tampoco se respeta el rol, que es importante en el encuadre, el rol del psicólogo y del paciente. Y esas cosas son importantes incluso cuando voy a luego analizar lo que escucho, lo que no escucho, lo que veo, incluso los silencios y lo demás. Es importante como tener esta distancia, pero también es importante tener a alguien más que me pueda asesorar en sectores donde yo no vea. Y eso Exacto, exactamente, exactamente. Eso que vos decís es fundamental porque, a ver, por ejemplo, ¿no? Vos estás trabajando con alguien y por una razón que no te das cuenta, porque obviamente no es que uno pueda darse cuenta de todo lo que ocurre, ¿no? Vos empezás a sentir como cierta molestia de que la persona viene, pero no sabes por qué, en realidad no es algo que, no es por lo que habla, pero sentís algo como que
va a venir X. Bueno, eso lo tenés que trabajar. No podés dejar que eso circule así nomás. Si haces eso, tenés un problema ético. Porque eso va a empezar a colarse durante tu momento de trabajo y entonces empezás a hacer cualquiera. O, por ejemplo, tenés un X paciente que te dice, mirá, tengo tal problema, ¿qué hago? Y vos le das un consejo. Le decís, no, mirá, vos tenés que hacer tal y tal cosa, no sé qué. No, gente, no. Eso es un problema, eso es una falta ética. ¿Por qué es una falta ética? Porque no estamos respetando la cuarta dimensión, la dimensión del encuentro, que implica darle un espacio al otro para que exprese su singularidad, para que nos diga qué es su problema y para que él se piense, o ella, o él, para que haya un pensamiento, y ese pensamiento es de ese sujeto, no nuestro. Nosotros no vamos a pensar por el otro, no podemos pensar por el otro. Esto es fundamental. Si yo pienso pensar por el otro, entonces estoy en el horno. ¿Por qué estoy en el horno? Porque estoy anulando al otro. Lo estoy borrando. No le estoy dejando lugar. Lo estoy anulando. Aún con las mejores intenciones, lo estoy anulando. Entonces, por eso mismo, es que es imposible trabajar con la familia. Ya les anticipo, no van a poder recibirse y trabajar con sus 25 primos, 40 tíos, 20 hermanos, o no sé, toda esa parentela enorme que capaz que tienen. No van a poder, gente, porque no se puede. No hay chance, ¿está? No se puede, ¿por qué? Porque no podemos. Es imposible que una familia podamos tener la distancia óptima para escuchar, que no se nos juegue esta cuestión de la transferencia, la contratransferencia de una manera que contamine el trabajo. Mentira que vas a poder tener una neutralidad suficiente como para no juzgar, no empezar a hacer juicios de valor de esa persona, porque ya los hiciste antes de empezar a trabajar. Ya lo conoces, es un familiar. No se puede. Punto. Ya está. Entonces, estas 4 dimensiones, ¿por qué las traigo? ¿Por qué hay tensiones? Es decir, no es que hay siempre armonía en las 4 dimensiones, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo donde hay tensiones claras. Vamos a suponer que ustedes dos trabajan, aparte de estudiar, trabajan. X lugar. Entonces, en el trabajo le dicen, no, mirá, te tenés que quedar hasta las 7 de la tarde, ¿tá? Porque es el horario de trabajo. Entonces vos, como querés cumplir con tu horario de trabajo, y es lo que éticamente se te exige, vas a decir, bueno, está. Pero obviamente empezaste a estudiar facultad de psicología y empezás a tener clases a las 6 de la tarde. Entonces, vos te vas a tener que ver en la obligación de, por tu deseo de ser psicólogo, de decirle a esa persona que es tu jefe, tu encargada, el encargado, no importa qué, mirá, yo estoy empezando a estudiar psicología, te pido que me dejes salir antes, si querés yo te compenso esa hora, no sé, X día, o entro antes, o vemos la manera, ¿no? De negociar. Cuando uno hace esa negociación, que es necesaria, está poniendo una tensión entre la dimensión laboral y la dimensión pedagógica, que son 2 dimensiones de la ética, ¿no? Para mostrar de que no siempre hay armonía entre las dimensiones, ¿no? Hay tensiones y cada uno decide. Y esa decisión es ética. Si yo decido trabajar hasta las 7 y renunciar a mi deseo de ser psicólogo, es una decisión ética. Si yo decido que no, que obviamente quiero ser psicólogo y que está bueno ser psicólogo, y que quiero hacerle caso a mi deseo y que realmente está bueno que tratar de ver si puedo negociar, ser psicólogo, obviamente que también es una decisión ética. ¿Sí? O sea que muchas de nuestras decisiones son éticas. Pero ¿cuáles son las decisiones éticas? Las que
nos interpelan, donde se nos juega algo, realmente se nos juega algo. Es decir, una decisión ética no es si estoy en verano descansando, si me tomo una cerveza al mediodía, porque obviamente ahí no se interpela nada, ya estás descansando, no hay nada que se esté jugando mucho ahí. Ahora, una decisión ética puede ser claramente que, ponele, es verano, hace mucho calor, tenés mucha sed y decís, qué ganas que tengo de tomar una cerveza. Sí, pero estás en horario de trabajo, por lo tanto no vas a comprarte una cerveza. Tendrías muchas ganas, pero no lo haces. Esa decisión, que parece una tontería, en algún punto es una decisión ética. ¿Por qué? Porque tú estás optando por hacer algo que sabes que es lo que debes hacer. No, yo no puedo tomar una cerveza ahora porque no, cualquiera. No, ¿verdad? Eso es una decisión ética. ¿Está? Entonces, eso es clave, gente, para la formación. Es clave porque, lamentablemente, deben haber escuchado un montón de ejemplos de mi psicólogo me dice, ¿no? O fui con el psicólogo a tal lugar, o el psicólogo me dio tal cosa, ponele, no sé, un regalo, un libro, lo que fuera. Y todo eso es complicado porque se empiezan a jugar otras cosas. ¿Está? Se empiezan a jugar otras cosas que hay que tener mucho trabajo para saber manejar eso y no empezar hablando mal y pronto, a embarrarla. ¿Está? Entonces, por eso a lo largo de la formación siempre insistimos con esto de tener una relación, de abstenerse a ocupar un lugar en torno a la demanda, de afirmar que no podemos ser amigos de nuestros pacientes, de los consultantes, analizantes, como lo quieran llamar. Eso no quiere decir que no te importe, ojo, no quiere decir que no te interese, que no quieras que a esa persona le vaya bien. Obviamente todo eso puede estar puesto en juego, pero es la vida del otro. ¿Sí? Entonces, en última instancia, es el otro que debe hacerse dueño de sí y tomar las decisiones que tenga que tomar. Nosotros podremos ayudarlo a pensar, pero hasta ahí. Entonces, la clase esta está buscando de que cuando ustedes estudien los textos de ética, comprendan por qué hay un módulo de ética en entrevista. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podría no estar, pero ¿por qué está? A ver, ¿por qué les parece a ustedes que justamente la ética está como, digamos, como un aspecto de la entrevista? Sí. Porque hay que, lo que iba a decir es que creo que hay que aprender a tener un vínculo con ese paciente que se acote a las normas morales que uno debe seguir, porque a pesar de que creo que muchas de ellas son intuitivas, capaz que no son intuitivas y capaz que uno puede lastimar más de lo que esa persona viene a uno, o perpetuar una herida que ya estaba ahí. Y nada, porque son cosas que uno no nace sabiendo, quizás uno no nace sabiendo seguir las dimensiones éticas que acá nos presentan en este marco específico, porque también lo que hablábamos, pueden cambiar estas dimensiones y uno capaz que no las tiene en cuenta aplicadas al marco que nos están enseñando. Claro, hay una cuestión ahí que traes que me parece que es necesario hacer una aclaración. Obviamente, como psicólogos tenemos una relación con la moral, eso es indiscutible, pero es una relación muy particular. ¿Por qué? Porque el espacio, el espacio de trabajo del psicólogo es un espacio que es como una especie
de paréntesis. ¿En qué sentido es un paréntesis? En que uno trabaja desde el lugar de la responsabilidad, pero no en el lugar del deber. Voy a explicar eso bien. Es decir, cuando alguien viene a mi espacio de consulta, como psicólogo responsable de lo que hago, voy a dejarle un espacio, voy a dejar que me diga qué le pasa, etc. Pero si la persona me dice que, no sé, que estuvo pasando por un supermercado y se robó un alfajor, yo no puedo establecer un juicio moral, no le puedo decir que eso está mal, ¿sí? Porque si estuviéramos en un ambiente común y corriente, todo eso podría ser, porque remite a la moral. Pero yo no puedo hacer eso, no quiere decir que no me interese eso y que no diga, pará, ¿qué está pasando? ¿Se entiende? Por eso es como un paréntesis. La dimensión moral, lo que me va a importar es cómo ese sujeto se relaciona con la moral, ¿sí? Cómo él se relaciona con la moral, esa persona, o ella, o él, cómo se relaciona con la moral, ¿está? Y que yo esté tranquilo de que estoy haciendo todo lo posible para trabajar como corresponde. Es decir, me superviso, voy a mi análisis personal, etc. O sea, en cierta medida, el lugar de lo ético para mí tiene que ver con qué hago yo para que ese trabajo sea de la mejor manera posible. Pero va más ligado a una dimensión de la responsabilidad que de obedecer una norma. O sea, porque si es por obedecer la norma, yo debería decir, ah, no, robó un alfajor, ah, lo tengo que denunciar. No, no puedo hacer eso. Lo que voy a hacer claro, es en mi libertad elegir seguir las normas. Que desde mi ética escoja elegir seguir las normas. Exacto, exacto. Nosotros vamos a apuntar a que el paciente, desde su lugar, desde su posición ética, pueda interrogarse por qué hace lo que hace. O sea, ¿por qué robó ese alfajor? Para un ejemplo tonto, ¿no? O sea, ¿por qué? El sujeto te puede decir, no sé, mirá, a ver, la cajera justo se fue del lugar y bueno, ve que tenía la oportunidad y me lo tomé. Y uno puede preguntar, bueno, pero entonces vos cada vez que tenés una oportunidad de tomar un objeto que no te pertenece, ¿lo tomás? Y vemos qué pasa. Capaz que te dice que sí, capaz que te dice, no, bueno, no, pará, no, bueno, está, un alfajor, no, bueno, no, obviamente que yo que sé, si viene un auto que tiene una puerta abierta y con la llave puesta, no entro el auto y me lo robo, ¿no? Y ahí vemos cómo el sujeto se maneja éticamente, ¿no? Cómo el sujeto se piensa, digamos, si es una cosa, digamos, que podamos considerar que es una cuestión problemática para ese sujeto, para la vida del sujeto, o si es algo más puntual. No quiere decir que no nos vamos a interrogar, quiere decir que uno tiene que ir a ver cuál es la posición ética de la persona y cómo esa persona es capaz de interrogarse, decir, bueno, no, pará, no, tampoco tal cosa, o no se interroga nada. Generalmente cuando una persona que no se interroga nada no va a psicólogo. Eso es así, ¿no? Una persona que se manda a cualquiera todo el tiempo no iría al psicólogo nunca porque no tiene conflicto. O sea, cuando uno tiene conflicto es porque se interroga y dice, acá hay algo que no está funcionando bien. ¿No? Sí, Jimena. Sí, yo creo que en base a lo que preguntaba anteriormente, de que por qué es importante tener en cuenta estas 4 dimensiones, creo que también es importante, no solo mientras estudiamos, sino en nuestra práctica, tener como una reflexión continua de nuestro quehacer y de nuestras como decisiones éticas, porque nosotros nos vamos a ver interpelados por dilemas éticos que son, no los podemos controlar. Nosotros tenemos la dimensión normativa o teórica que podemos entender, pero nosotros somos sujetos y tratamos con Exacto. sujetos que nos vemos constantemente interpelados, y está bien, pero lo que no está bien es quizás no reflexionar al respecto y no tener en cuenta también que tenemos un código de ética, los psicólogos tenemos un código de ética que atenernos, que tenemos otros compañeros que quizás tienen más experiencias, más grados que nosotros, que nos pueden guiar, y que incluso nosotros
debemos estar en una constante reflexión de nuestra actitud frente al otro y frente a nuestra práctica. Entonces creo que es importante por eso. Sí, totalmente de acuerdo. Eso que vos decís es muy importante, y así debería ser. Lamentablemente, Y porque estamos uno a también veces en en la un práctica... constante aprendizaje de hábitos. Y Sí, justamente los hábitos más virtuosos y responsables son los que queremos alcanzar con el tiempo, hábitos que nos permitan agudizar esa visión bueno, no sería una visión porque sería una escucha, pero ver con las orejas, tipo. sí, se entiende lo que quieren decir. Exacto, o sea, eso que están trayendo es clave. Es clave para ser un buen psicólogo. Y es lo que nos va a diferenciar éticamente, ¿no? Como si ustedes buscan ser buenas psicólogas, tienen que tener eso todo el tiempo presente, como está planteando Jimena, están planteando Bárbara, porque si no, no van a ser buenas psicólogas. No se puede, o buen psicólogo en mi caso, no podría ser si yo no hiciera ese trabajo. No se puede, porque ¿qué pasa? Que uno empieza a escuchar creyendo de que en el fondo el trabajo es fácil. No, el trabajo en el que ustedes se están formando, que es el trabajo en psicología, es muy difícil. ¿Es muy difícil en qué sentido? Justamente lo que dice Jimena, en que uno trabaja con sujetos y esos sujetos nos afectan. Es imposible que no nos afecten, de alguna manera. Es imposible, puede ser que nos afecten por lo que dice, que nos afecten por su presencia, por su tono de voz, por su aspecto, por lo que fuera. Cualquier dimensión de ese sujeto nos puede afectar de distintas formas, algunas más, otras menos, y algunas más positivamente y otras más negativamente. Entonces, hay que trabajarlo. A ver, yo siempre traigo lo mismo porque es algo que pasa. Cuando uno trabaja en el espacio de la clínica, no es tan raro de que a un paciente, a una paciente, a una paciente, por ejemplo, exprese de que empieza a sentir cosas por el terapeuta, ¿no? Y el terapeuta tiene que estar muy avisado de eso y saber de que en realidad eso no va dirigido a él, sino que va dirigido a otra cosa, a otra persona, que el sujeto de alguna manera está reeditando frente a esa persona del terapeuta algo que no va dirigido a él. Si el terapeuta encarna ese lugar, marchó porque ya no escucha nada, ya no puede trabajar, no se puede, o sea, no puede aprovecharse, porque esa es la palabra. Uno no puede aprovecharse de una situación clínica, porque es antiético. O sea, no es un lugar donde el otro es muy vulnerable, viene con un problema, viene con una situación que busca hacer pensada, y no está esperando de que el psicólogo, la psicóloga, el psicólogo se la quiera levantar, hablando mal y pronto. ¿Está? Entonces uno tiene que estar muy avisado de que eso puede pasar, ¿no? Y tener un buen manejo y saber cómo lidiar con eso, porque tampoco vas a echar a la persona, no puedes echar a la persona porque resulta que le empiezan a pasar cosas, porque tiene que ver con lo que la persona está trabajando, con sus vínculos, con la forma en que esa persona busca relacionarse con los demás, en fin. Entonces, uno tiene que ver cómo lidiar con eso sin responder a la demanda, y por eso, obviamente, lograr hacer eso sin un buen análisis personal, sin supervisión, es un imposible. No se puede. No se puede. No se puede. Y por eso en la entrevista es clave, porque uno cuando escucha a otro en una entrevista, sea laboral, sea una entrevista ámbito educativo, lo que sea, siempre se presentan cosas de este tipo en juego. Por ejemplo, para que tengan una clave de lo mal que a veces se hacen las cosas, de las cosas que uno escucha. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, hace mucho tiempo, en un X lugar que no voy a nombrar, yo estaba haciendo una formación ¿cómo se llama? Para psicología laboral, digamos, para entrevistas de trabajo, ¿no?
para formación en entrevistas laborales. Y de repente escuché a una X persona decir que el psicólogo debía regirse, debía tomar su decisión de si un candidato era un buen candidato o no, por su aspecto físico, o sea, por cómo se vestía la persona, y por si era capaz de bancarse la presión. Entonces, yo la primero a mí, ya imagínate que ya me estalló la cabeza cuando me dijo el aspecto físico, porque puede ser que la persona hace mucho tiempo que no consigue el trabajo y bueno, va a tratar de venir con la mejor manera que pueda, pero bueno, capaz que no puede venir con, yo qué sé, un saco Pierre Cardin. Va a venir como puede, de la mejor manera que puede. Entonces, juzgar a la persona por su aspecto físico ya es un problema ético, ¿no? Porque capaz que la persona es excelente profesional, pero bueno, obviamente no está en una condición laboral óptima, porque si no, no estaría buscando trabajo, ¿no? Y bueno, no debería tener esa cuestión éticamente en cuenta. Esa persona decía eso, ¿no? Del aspecto físico, y después decía lo de bajo presión. Entonces, cuando dijo lo de bajo presión, yo no aguanté más y le dije, ¿qué quiere decir como que bajo presión? A ver, no entendí. No, claro, que si yo le digo a la persona que venga a un espacio, que venga a la entrevista a las 7, yo lo puedo atender a las 8 y debería poder bancarse esa hora sin enojarse. Y yo le dije, mirá, a ver, eso es una total falta de respeto. Vos estás faltando respeto a una persona que está buscando trabajo y que no está viniendo acá para perder el tiempo. ¿Tá? Eso es una falta total de respeto. Vos no le puede faltar el respeto a la persona. Si vos querés, en todo caso, ver si la persona es capaz no sé, de trabajar bien bajo presión, bueno, en todo caso, preseleccionalo, ponelo en actividades laborales, no en esta cosa de que lo estoy engañando, no, poner una actividad laboral donde realmente haya presión a ver cómo reacciona. Pero no de, no sé, la hora que dije a la persona era a las 7 y resulta que lo atiendo a las 8 y lo hago a propósito para ver si se la banca. Es una falta de respeto. Yo obviamente le dije que eso era antiético, que eso no se podía hacer, que eso estaba mal, que era una ridiculez, que eso no te demostraba absolutamente nada. Al revés, lo que te iba a demostrar que es la capacidad que tiene el sujeto de, obviamente, hacerse respetar. Yo prefiero un trabajador que se haga respetar, ¿no? De que alguien de que se deja pasar por arriba, porque obviamente alguien que se deja que se hace respetar, puede ser capaz inclusive de mostrarle a alguien que se está equivocando. Entonces, me parecía como complejo. Por eso lo traigo, porque esas cosas suceden. Nos suceden cada vez más, lamentablemente, en el ambiente que tenemos alrededor, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito de la clínica. Entonces, la idea de hoy era un poco eso, de que tuvieran insumos para pensar los textos. ¿Por qué el texto de ética, por ejemplo, un texto de ética, creo que es de Salomone, ¿sí? Por ejemplo, remite a que esto de que en X país, no me acuerdo ahora cuál era, no se puede tener relaciones con un paciente después de 2 años de terminar un proceso. Bueno, evidentemente, la cuestión no son los 2 años, ¿no? Porque, ¿qué? Te pasaron 2 años y agarras el teléfono y decís, ¡hola! ¡Sí! Te tengo en la agenda. No, ¿verdad? ¿Se entiende? Es eso, no sé si tiene alguna pregunta o duda o algo. Sí, Jimena. Sí, tengo una duda. Por ejemplo, voy a poner una situación X para plantear la duda. En el código, por ejemplo, de ética tengo el principio de confidencialidad, de todo lo que se diga Sí. en esa entrevista no pasa de ese lugar, pero me encuentro con un dilema de que siento que algo que se dijo en esa entrevista o puede ser dañino para la persona en sí, puede mostrarnos indicios de
pensamientos suicidas o demás, o puede ser algo que me interpela, por ejemplo, que admitió algún delito o algo como de ese estilo. En ese sentido, ¿qué haría? Lo mejor sería consultarle a alguien de mayor grado, porque ahí es como Buena pregunta. un dilema ético que se interpela entre la dimensión ética normativa, pero Sí, también me interpela en la dimensión psicológica, porque es como me interpela con mis propias. sí, sí, te entiendo. A ver, la pregunta es muy buena y se responde de una manera, digamos, relativamente sencilla. Es decir, vos estás en una situación de esas, ¿no? Y vos traes, en realidad traes dos situaciones, ¿no? No traes una, traes dos. Una situación de alguien que cometió un posible delito y una situación donde alguien te trae ideas suicidas. Vamos a tomar la primera la situación de las ideas suicidas, ¿tá? Cuando uno está frente a ideas suicidas, lo que debe tratar de captar es si efectivamente son ideas suicidas, es decir, si notas un tono lúgubre en la consulta, si está explicitando de que, bueno, que prefiere morir, que no quiere seguir viviendo, si notas un ambiente muy depresivo, si sea el caso, obviamente que sí, siempre es bueno frente a una situación de esas hacer supervisión y consultar a cualquier cuestión, pero lo seguro es que vas a tener que trabajar con un psiquiatra. Eso es clave. Uno no puede, frente a una situación, digamos, de extrema depresión, con ideas de muerte, trabajar solo. No puede. No puede porque lo más probable es que ocurra una tragedia. O sea, solo no se puede trabajar. Sería digamos, un problema ético. Cuando uno tiene esa situación, ¿no? Una persona que realmente trae. ¿Por qué digo realmente? Porque puede pasar que alguien te diga, pa, me quiero matar. Sí, pero muchas veces decimos, pa, me quiero matar, pero en el fondo no te querés matar. Es tipo, me quiero matar porque no sé qué, no sé, tenía que haber entregado el trabajo de entrevista el lunes y me olvidé. Pero es obvio que cuando alguien te dice eso no se quiere matar, está usándolo metafóricamente. Pero es cierto, sí, y entiendo por dónde lo traes, de que puede traer efectivamente ideas de muerte, ¿no? Y eso hay que tomarlo con la seriedad de vida. ¿Cómo te das cuenta cuando son ideas de muerte y cuando es más metafórico? Por el tono, ese ambiente que se produce. Cuando como se produce una especie de ambiente lúgubre, cuando vos sentás una pesadez, cuando la persona lo dice muy tomado, ¿no? Por eso, ¿no? O sea, así como una especie de, como sentís como si fuera un cuerpo que empieza a caer, ¿no? Una sensación así muy heavy. Bueno, entonces estamos hablando realmente de ideas de muerte y no se lo puede tomar uno para la joda, es en serio. Entonces, lo recomendable sería decir, si fuera la primera consulta, puede venir el miércoles, vamos a suponer que fuera el lunes, ¿está? Puede venir el miércoles, entonces vas a tener más sesiones con esa persona porque obviamente no podés dejarlos así de una semana para otra, no, lo tenés que acompañar más ese proceso. Y obviamente, ya mientras haces eso, tratar de pedir hora con la persona con la cual tú estás supervisando o visionando, bueno, tratar de justamente de tratar de convencer a la persona que va a necesitar ayuda con un médico psiquiatra. Capaz que a veces dado que si fuera una primera entrevista, no le vas a tirar con 20.000 cosas al mismo tiempo porque capaz que lo terminás como echando, pero sí decirle que venga el miércoles, por ejemplo, o sí, ya supervisar, ¿no? Si el miércoles no apareció, por ejemplo, ya estamos complicado, ¿no? Y tratar de sugerirle, de buscarle la manera para, como te digo, para convencerlo que ese trabajo lo va a tener que hacer acompañado también de una atención médica psiquiátrica. Buscar la forma, ser sutil, bueno, mire, su problema, a mí me parece que es muy importante, que usted debe trabajar, o sea, me parece muy bien que usted venga acá, pero creo que usted debería además asistir a tomar a un psiquiatra para que tenga una medicación que lo ayude con estas cosas que le pasan, para que lo pueda sobrellevar de una mejor manera, porque está en una situación muy complicada. La situación 2 de un delito
Y hay que ver. ¿Por qué digo que hay que ver? Porque hay que ver la situación singular. ¿Por qué digo esto? Sobre todo porque si uno es psicólogo y trabaja con personas que han cometido alguna infracción, algún delito, nuestro papel no es ser policía. Nuestro papel es ayudar a que el sujeto se piense. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como decía el ejemplo, si el sujeto me dice que, no sé, que roba en los supermercados, se saca cosas, como te decía yo, capaz que a mí éticamente no me complica tanto. No quiere decir que me parezca que está bien, se quiere decir que éticamente no me complica tanto. Obviamente, si el tipo me dice que rapiña, ¿no? Que agarra a las personas con un revólver, les apuntan con un revólver y le saca la plata y en realidad se dedica a rapiñar, y a mí me complica mucho más éticamente, porque obviamente me sería mucho más difícil que yo pudiera trabajar con esa persona. Entonces, por eso tengo que depende un poco de la situación. Lo que sí seguro es que cuando uno llega a un momento dado en que dice, ¿qué hago? No puedo trabajar con esta persona porque no puedo, digamos, trabajar con alguien que se dedica a rapiñar. O sea, yo tengo un problema ético con eso. No puedo seguir escuchando eso porque de alguna manera me complica a mí éticamente. Bueno, ahí hay que ver si lo mejor sería eso, capaz que, obviamente, derribar, porque yo no puedo trabajar con esa persona. Capaz que otro puede, escucha eso y puede escucharlo y no tiene ese problema. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, depende. Eso, por ejemplo, es algo muy importante, por ejemplo, cuando se trabaja con situaciones de violencia doméstica, ¿no? Sobre todo con el victimario, con el que realiza la violencia hacia la mujer, porque lamentablemente, como hemos visto tristemente en el Uruguay de hoy, tenemos una enorme cantidad de feminicidios, ¿no? Y bueno, hay psicólogos que pueden trabajar con esas personas que realizan violencia doméstica, y hay otros que no pueden, no pueden. O sea, por lo mismo que te digo, porque imagínate que te llega la persona, te está diciendo expresamente que ha realizado violencia doméstica, o sea, que ha golpeado a su pareja, y bueno, es muy difícil trabajar con eso, porque vos en algún momento sentís cosas, no podés evitar sentir indignación, sentir bronca, sentir lo que sea. Bueno, hay gente que puede trabajar con esas personas y hay gente que no. Entonces, cuando uno siente que no puede trabajar con esa persona, bueno, debería derivar. Igual, siempre es bueno, sin entrar en situaciones extremas en que evidentemente cueste mucho trabajar, tampoco entrar en una posición, digamos, que rayen lo ridículo. Es decir, si alguien me dice que es del partido A y yo soy del partido político B, no voy a trabajar con él, no puedo entrar en esa porque si no, no trabajo con nadie. Si alguien me dice, yo qué sé, que está a favor de la pena de muerte y yo no voy a trabajar con él, bueno, salvo que ya te digo, que me toque de una manera éticamente tan profundamente que diga, no puedo, tendría que poder trabajar con él, porque de vuelta, si no, no trabajamos con nadie. O sea, la gente puede pensar distintas cosas, puede tener otras creencias, y yo debería poder abstenerme de ocupar un lugar que él me quiere colocar y tener neutralidad, es decir, no juzgarlo, no establecer un juicio de su pensamiento, no juzgarlo por sus creencias religiosas o políticas. No debería poder trabajar con ese sujeto. ¿Tá? Obviamente que hay situaciones extremas, y siempre va a haber situaciones extremas en las cuales cada uno tomará una decisión. O sea, yo qué sé, si por ejemplo viene una persona que cometió tortura en la dictadura, yo no puedo trabajar con alguien que cometió tortura en la dictadura. No puedo. Esa persona tiene que estar preso. No puedo, yo no puedo, sería imposible. ¿Ah? Realmente me sería absolutamente imposible. Pero capaz que otro te dice que sí, que no, que puede hacerlo. Y eso no significa que eso esté mal. O sea, porque como les digo, en el trabajo clínico se produce una especie como de paréntesis, ¿no? ¿En qué sentido? En que lo que importa es cómo el otro se relaciona con la moral, ¿tá?
Pero obviamente, como uno también es un sujeto que se relaciona en un punto con lo moral, obviamente no es que no va a ser tocado. Pero está. ¿Se entiende la respuesta? O sea, depende mucho de la situación, depende. Es muy singular, no hay respuestas universales para eso. Esa es la verdad. Cada uno tiene que ver. Sí, Bárbara. No, en realidad quería avisar que yo tengo que salir del Zoom porque tengo otra reunión Sí, ya ahora. igual terminamos porque ya estamos en hora. ¿Está? Está. Bueno, muchas Bien, gracias gente. entonces Bueno, por dar la clase. no hay problema. Ya somos dos. Lástima que no entraron más, pero bueno, está. Bueno, gente, Para alguien lo verá y le servirá. suerte para el parcial. ¿Vale? Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Chao, chao. Esto Chao. se sale. ¿Cómo es que salga nomás? Si vos cerrás, nosotras no salimos solas. No, pero para terminar la grabación, si salgo, graba solo, ¿no? Si sales, queda grabado en las grabaciones de Zoom de tu archivo. Bien, eso. Dale, chao, chao. Hasta luego. Adiós.